Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Camilo? Si tu nombre es Camilo o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a escuchar la historia de San Camilo de Leilis. ¿Sabes qué significa Camilo? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Sabes acerca de una misteriosa llaga que lo llevó a la santidad? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Camilo de Leilis nació en Abruzzo, Italia, en el año 1550. Su papá era un militar que tenía un carácter muy fuerte, era un mercenario. Y él seguiría los pasos de su padre. También se convirtió en un hábil militar y también tenía un carácter muy, pero muy fuerte. Y ahora, ¿quieres que te conteste la pregunta número 1? ¿Qué significa Camilo? ¿Qué significa tu nombre? En Italia, hace como 20 siglos, había una lengua llamada etrusco. Y en etrusco, Camilo significa ayudante de aquel que hacía un culto a una divinidad. Es como decir el ministro o el monaguillo que le ayuda al sacerdote para hacer una santa misa. También se le conoce como que Camilo significa mensajero de Dios. ¿Qué te parece? Interesante tu nombre. Camilo siguió los pasos de su padre, así es que también era un militar. Pero sucedió algo de repente, una llaga milagrosa. Y aquí es donde voy a empezar a contestarte la pregunta número 2. ¿Qué es eso de esa llaga que lo llevó a la santidad? Bueno, pues resulta que hay una llaga que de repente le apareció en el pie. Y esto pues le incomodaba al caminar y por ende lo tuvieron que sacar del ejército. Ya no fue más un militar. Entonces se dirigió a la ciudad de Roma. Había un hospital llamado Santiago. Y en este hospital de Santiago fue a que le curaran el pie. Pero las condiciones de este hospital eran pero muy precarias, porque principalmente ese hospital atendía a todos los peregrinos que iban a Roma. Y él se atendió ahí, pero como con mal genio, malhumorado, y bueno, le arreglaron su pie. De repente salió del hospital y él ya no podía ser militar. Entonces, ¿qué pasó con Camilo? Camilo, para este entonces, era un joven de alrededor de 25 años. Y era un joven que estaba solo, porque ya había fallecido su papá y su mamá murió cuando él estaba muy joven. Así es que, sin estar en la milicia, se gastó el dinero porque tuvo una pasión muy fuerte. Y su pasión fue el vicio del juego. Allí empezaba a despilfarrar el poco dinero que tenía. Y es que estaba muy frustrado porque con esa llaga que le apareció misteriosamente en el pie, ya no podía hacer la vida de antes. Y quienes han tenido algún tipo de vicio sabrán que se vuelve muy fuerte, tanto que es casi imposible dominarlo. Te vuelves esclavo de aquel vicio. Y eso le pasó a San Camilo.
Camilo siguió la vida de juego, de ganar el dinero rápidamente, pero también así como se juega para ganar rápidamente, así también se va. Entonces él se quedó en una total miseria. Pues resulta de que vuelve a aparecerle esa llaga. Y entonces él tiene que ir otra vez al hospital a que lo atiendan. Pero esta vez, con su mal humor, mal genio, porque de plano ya había perdido todo, entonces lo tuvieron que correr del hospital por su mal carácter, un carácter violento que heredó de su padre. Y él estaba muy triste y desesperado, pero a veces en el vicio no sabes cómo pedir ayuda. En una ocasión, él sufrió un naufragio y cuando estaba en esta situación tan terrible, pues le pidió a Dios que lo salvara. Y si lo salvaba, él se iba a convertir en un religioso franciscano. ¿Pero qué creen? No lo cumplió. Y como no lo cumplió, él lo hizo como que se le olvidó. Pero pasó el tiempo y se dio cuenta que su vida estaba un tanto vacía. Entonces, sí necesitaba hacer un cambio de vida. Pero como les digo que es muy difícil, él tuvo que experimentar algo más que le ayudaría a encontrar el camino. Y es que como ya sin nada de dinero, prácticamente en la miseria, pues pidió ayudar a los padres franciscanos como un obrero, como un mensajero. Y ahí es donde empieza su conversión. Pero te la voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, del libro de la vida de los santos, el número 3. Antes de que lo enviaran a llevar un bulto de un lugar a otro, él tuvo que escuchar una plática que el Padre Superior exhortaba a que todos los obreros escucharan. Y mientras iba por el camino a entregar esos bultos, pues se puso a pensar en lo que acababa de escuchar. Y ahí sintió fuertemente el llamado de Dios a la conversión. Empezó a llorar y a pedir perdón por todos sus pecados, con la firme resolución de cambiar por completo su comportamiento y empezar a ser una mejor persona. Esto sucedió en el año de 1575, cuando tenía 25 años de edad. Ya con una conversión fuerte y decidida de Camilo de cambiar, pues pide una oportunidad para ser un hermano franciscano. Y lo admiten por un tiempo, porque resulta que llevaba muy poco cuando de repente, ¿qué creen? Vuelve a aparecer la llaga. Y con esta llaga en el pie no le permiten ser un hermano franciscano, que era mejor que se atendiera ese pie, porque recuerden que los franciscanos tienen mucho, pero mucho trabajo. Y así es que San Camilo tiene que dejar el convento. ¿Y a dónde creen que se dirigió? Claro que sí. San Camilo tuvo que regresar otra vez al Hospital de Santiago en Roma. Pero en esta ocasión, que era su tercera vez, pues se comportaba de una manera muy diferente. Era muy amable, era pues muy cariñoso, porque al estar ahí, ahora con otra perspectiva, se dio cuenta que él estaba enfermo de esa llaga en el pie, pero que había mucha más gente que sufría mucho, mucho más que él. Entonces se ofreció como voluntario y él se esmeraba por ayudar a los demás pacientes. Entonces ahí conoció a una persona muy importante que le ayudaría a tener un buen rumbo en su camino, en su vida. Y ese sería San Felipe Neri. San Felipe Neri se convertiría en el director espiritual de Camilo. Y al ver que él trabajaba muy bien con los enfermos en el hospital, lo nombraron asistente general del hospital. Y esto empezó a tener un buen rumbo en su vida. Pues San Felipe le ayudó también a tener sus clases de teología y después lo ordenó como un sacerdote. Entonces,
ya era un sacerdote al servicio de los demás y estaba encontrando su camino. Cuando estaba trabajando allí en el hospital, se dio cuenta que hacían falta más hospitales, porque principalmente recuerden que atendían a los peregrinos, pero también la gente que se enfermaba de la área de ahí, pues los hospitales estaban saturados. Y él, cuando empezaba a platicar con la gente, le decía: yo de joven era un pecador. Y en realidad se los decía en serio, pero la gente como que no le creía, porque siempre estaba de buen humor. Y es que esa herida le ocasionaba a veces hasta náuseas. Y el lugar era tan desagradable porque había gente enferma de muchas cosas a la vez. El hospital olía mal, tenía olores fuertes y él nunca se preocupaba, nunca estaba de mal humor, siempre atendía a la gente muy bien. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Finalmente, San Camilo encontró el plan de Dios que tenía para su santidad. Y él lo recordaba mucho con dos pasajes de la Biblia que los vamos a leer en este momento. Si tú tienes tu Sagrada Biblia, ves al Nuevo Testamento en el capítulo de Mateo. Y vamos a leer dos versículos. El primero es el parte del 36. Dice: porque anduve sin ropa y me vistieron. Pero este es el principal. Estuve enfermo y fuisteis a visitarme. Él no solo los visitaba, sino que los ayudaba en su enfermedad. Y también el 40 dice: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Esto era tan importante y tan penetrante para San Camilo, que inclusive cuando alguien le hablaba que fuera a visitar a alguien o que alguien le hablaba, les decía: permíteme, dile que me esperen, porque en este momento estoy atendiendo a Jesús. Y es que él miraba en cada enfermo como si no atendiera a la persona, sino como si atendiera al mismo Jesucristo. En aquellos tiempos, los enfermeros eran personas que pues trabajaban mucho. El trabajo, las jornadas eran muy largas. La paga era muy poca y mucha responsabilidad. Así es que muchos de ellos estaban enojados, malhumorados, a veces hasta eran rudos, crueles. Pero eso cambió cuando San Camilo les empezó a enseñar a cómo hacer mejor su trabajo. Y qué mejor que ver en el paciente al mismo Jesucristo. Esa era la manera que él mismo podía soportar todas aquellas presiones en un hospital. Porque recuerden, él sufrió 36 años con una llaga en el pie que le aparecía y le desaparecía, esta llaga misteriosa. Y pues aparte de que le daba náuseas, pues tenía que soportar todo lo que estaba alrededor. Y era mucho mejor soportarlo con Jesús en tu corazón. Por eso, él nunca estaba de mal humor, nunca estaba de malas. Siempre estaba alegre. No conocía la tristeza, porque sabía muy bien que él se estaba ganando un gran premio en el cielo. Finalmente, un 15 de diciembre del año 1591, San Camilo, con ya algunos hermanos preparados para atender a los enfermos, pues funda su primer hospital. Y ahí las cosas cambiarían radicalmente, porque la atención al enfermo era lo principal. Y por eso a San Camilo se le considera el patrono de los enfermeros. San Camilo siempre estaba preocupado por los enfermos. De hecho, fue el primero que envió a capellanes a aquellas áreas de conflicto donde había guerra, pues para atender a los que habían sido heridos en batalla. Además, que fundó
15 casas religiosas y 8 hospitales. Todo con la nueva visión de atender a los enfermos como si cada uno fuera Jesús. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió San Camilo? San Camilo murió santamente a los 64 años de edad, un 14 de julio del año 1614. Y él pudo irse al cielo. Pero ¿saben cómo él le decía? Le decía la patria amada. Así es que tuvo ese gran regalo de irse a la patria que él tanto amaba, por la cual él mucho se esforzó. ¿Qué te parece la vida de San Camilo? Una vida muy sufrida, con una llaga misteriosa que pues fue la que le abrió las puertas para seguir el plan que Dios le tenía destinado. A veces hay cosas que nos afectan o que nos duelen, pero no podemos ver más allá del plan que tiene Dios para nosotros. Eso le sucedió a San Camilo. Y aún cuando él había prometido que iba a hacerse un franciscano, no lo cumplió. Así es que hay que tener cuidado cuando tú le prometas algo al Señor y en realidad no lo cumplamos. Si tu nombre es Camilo o Camila, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, sacerdote y enfermero allá en la patria amada, como él le decía, que miró en cada uno de sus enfermos como si él mismo atendiera a Jesús. Esa fue su gran clave de amor para poder llegar a la santidad. Y tu nombre, Camilo, significa aquel que es el mensajero de Dios, aquel que es ministro o monaguillo, porque ayuda al culto de nuestro Señor Jesús. Y tú eres muy afortunado por llevar ese nombre. Yo te agradezco en verdad que me sigas durante estas transmisiones y te pido que continúes viendo nuestros videos. Te dejo al final un enlace de otro santo que te encantará, San Felipe Neri, que fue el que le ayudó a encontrar el camino a San Camilo. Y yo te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.